Es cierto que la migración es un problema mundial, pero ¿sabes por qué en México es ahorita una locura, una tragedia y solo se va a poner peor? Ahorita lo comentamos, pero primero déjame decirte que ya existen más de 100,000 solicitudes de migrantes para quedarse en México. Por otro lado, el Instituto de Migración, que es del gobierno del pseudo presidente, se declara rebasado. Los amotinamientos en los centros de migración gubernamentales son cada vez mayores. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la famosa COMAR, solo tiene 9 delegaciones y, por darles un ejemplo, solo en Tapachula están atorados más de 60,000 migrantes de muchas partes del mundo. Mayoritariamente Honduras, muchos cubanos, más de 10,000 cubanos. Por cierto, hago un paréntesis. ¿Por qué será que tantos miles de cubanos escapan de Cuba arriesgándose a todo? Si en verdad es un paraíso tropical y una democracia floreciente y generosa, como dice el obsoleto sátrapa de Palacio. Cierro paréntesis, te decía que los migrantes saturan todo. Hay miles y miles hasta de africanos. Si tú vives en algún estado como yo, en donde es el cruce de migrantes en su arriesgado, dramático y doloroso camino hacia la frontera, te das cuenta muy rápidamente. Existen ya grupos amontonados y hacinados en muchos estados: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México. Evidentemente los del norte, los fronterizos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y otros más que están en el cruce de estas acosadas caravanas migrantes. En todos esos lugares están pidiendo limosnas en los cruceros, ya se les puede ver muy fácilmente, buscan opciones para ganarse unos pesos. No tienen cómo atenderse en salud, por supuesto comen muy mal cuando comen y son asaltados, violados y agredidos permanentemente. Es una verdadera desgracia humana que por primera vez en la historia tenemos en ese nivel de gravedad en nuestro país. ¿Cuánto tiempo falta para que ante la desesperación, la falta de comida o medicinas para ellos y sus familias, al no encontrar ninguna forma de sobrevivir, empiecen a cometer delitos para mantenerse vivos? En muchas partes ya está ocurriendo, pero ¿por qué se ha multiplicado exponencialmente la gravedad en México de este problema migrante? ¿Por qué hoy es una carnicería? ¿Por qué México se ha vuelto un infierno para los migrantes y, claro, para nosotros también? ¿Por qué murieron quemados 39 migrantes y 27 heridos de gravedad encerrados en una cárcel hace unos meses en un centro de migrantes en Ciudad Juárez? ¿Por qué se ha incrementado de una manera groseramente colosal los hallazgos de cientos y miles de migrantes escondidos, hacinados en cajas de trailers donde muchos de ellos mueren? Bueno, a mí me parece que hay varios puntos que nos lo explican. 1. ¿Quién fue el troglodita que al principio de gobierno convocó a todos los migrantes que quisieran venir a México para que lo hicieran? Obrador. ¿Quién fue el atarantado, deslenguado, boca abierta, fanfarrón que ofreció trabajo digno y bien remunerado a los migrantes? ¡A todos! ¿Quién ofreció afiliarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social y garantizarles comida y techo a todo aquel que quisiera venir a México? Obrador. ¿Quién fue el bruto que puso un optometrista fracasado convertido en corrupto criminal carcelero de responsable del Instituto de Migración del país? Obrador. ¿Quién fue el ignorante, piquimeo, pequeñísimo y chiquitito liliputiense que se arrodilló, se acobardó ante Estados Unidos y aceptó meter a 26,000 soldados mexicanos a golpear, a arrastrar migrantes, hombres, mujeres y niños en nuestras fronteras? Obrador. ¿Quién fue el criminal y pusilánime troglodita que se volvió a arrastrar ante Estados Unidos y le clavaron y aceptó recibir a 30,000 migrantes mensuales de los que rechazan los gringos? Obrador. ¿Quién es el repugnante político morenista que se alió, impulsó y protegió y protege a la delincuencia organizada que trafica con migrantes, los esclaviza, extorsiona, viola y mata a todo lo ancho del país? Obrador. ¿Quién es el inculto, rupestre y rústico charlatán que dice que el problema no es suyo, sino que le echa la culpa a la Organización de Naciones Unidas, a los países del mundo, a los neoliberales, a los conservadores y todo el que se le ocurre como buena excusa y pretexto? Obrador. Bueno, pues ahí tenemos al responsable de la masacre, de todas las masacres de la República. ¿Y qué hacemos? Primero, todo lo contrario a los 7 puntos anteriores para resolverlo. Y segundo, involúcrate, despierta gente,
Vota.